Y una vez más es un gran placer para nosotros, Pastores Prietos, poder dar a ustedes una especial bienvenida en este lugar. Como se pueden dar cuenta, hoy cambiamos un poquito de ambiente. Estamos grabando, no estamos saliendo en vivo. Nuestra transición hacia el templo va a tener varias fases, y déjenme decirles que tenemos que tener la paciencia para poder llevarlo todo bien y con calidad. Así que hemos decidido que básicamente estaríamos grabando, estaríamos pregrabando este mensaje, esta lección, este estudio de la lección de la escuela sabática. Muy bienvenidos todos a nuestra transmisión en vivo de la iglesia de Green Acres, que hoy tendrán la oportunidad de ver no solo esta escuela sabática, sino también otras partes que verán en realidad en vivo. Esto es una grabación, pero en realidad en vivo en nuestro templo de Green Acres. Queremos también saludar a todos aquellos que se han contactado con nosotros. Han sido 8 meses de gran bendición para cada uno de nosotros. Han sido 8 meses de entusiasmo, de estudio de la Biblia, de grandes interacciones, conversaciones. Debido a que hoy no estamos en vivo, no tendríamos la respuesta de ustedes. No vamos a poner las preguntas, pero queremos que ustedes las contesten para ustedes mismos. Queremos que las analicen, las estudien, y estaríamos dando las respuestas y estaríamos también explicando estas respuestas de la lección de esta mañana. Gracias a Dios que podemos comenzar a dar estos pasos de transición hacia nuestro templo, pero llevamos muchas cosas que tenemos que coordinar, así que es poco a poco, ¿verdad? Es muy probable que en la siguiente semana tengamos una escuela sabática diferente, totalmente diferente, con personas diferentes también, sí. Pero aún esa parte tendríamos que verla, pero de todas maneras, sea lo que sea, si es que vamos a volver a grabar para poder presentar la lección, o si es que algún otro hermano o los hermanos comenzamos a coordinar esa lección en vivo en la iglesia, sea como sea, quiero asegurarles que seguimos transmitiendo, seguimos en vivo y seguimos haciendo todo el esfuerzo para que el mensaje llegue a cada uno de ustedes cada sábado a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Gracias a Dios porque hoy podemos hacerlo de esta manera y seguiremos transmitiendo de algún modo. ¿Qué les parece si tenemos unas palabras de oración para comenzar? La audiencia está pidiendo la palabra. A la mano de Dios al timón, dice mi mamá, que recuerden que ella es nuestra audiencia, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios porque ella también colabora con nosotros. Quiero decirles, han sido 8 meses de grandes experiencias. Bien. Y aún no terminamos. Definitivamente la vida sigue siendo interesante y tenemos grandes planes para el futuro. Y de hecho, el hecho de que haya cambios no necesariamente significa que sean cambios negativos. Pueden ser cambios positivos, claro, grandes y maravillosos, porque estamos en las manos de Dios. Así que vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar y vamos a comenzar nuestro programa de esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por esta mañana de sábado. Amén. Te damos gracias por tus bendiciones. Amén. Porque tú siempre has estado a nuestro lado. Amén, Padre. Gracias, Señor, por tu amor tan grande hacia nosotros. Y porque a pesar de la pandemia, hemos seguido expandiendo al mundo entero el mensaje de tu santa palabra. Amén. Te pedimos ahora, al repasar esta lección, que tu Santo Espíritu sea nuestro guía, el que explique y el que nos aclare cualquier duda que podamos tener. Amén. Quédate con cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y bien, como siempre hacemos, vamos a cantar un cántico, y este es Siento la presencia del Señor. Vamos a cantar todos con entusiasmo este cántico de alabanza. Amén. Siento la presencia del Señor
que está aquí, su poder y su gracia, su amor. Puedo ver en cada rostro su belleza irradiar. Siento la presencia del Señor que está aquí. Siento la presencia del Señor que está aquí. Qué maravilla. Amén. Que podemos contar con su presencia en todo momento. Y quiero una vez más invitarles, mis hermanos, a que se conecten a nuestras redes sociales, compartan esta señal con aquellos que ustedes conocen, denle share, manténganse conectados, manden la información que estamos al aire, que estamos aquí juntos para estudiar el bendito libro de educación general. Educación general. Bueno, y hablando de educación, hoy tenemos un tema extremadamente curioso e interesante, muy lindo. Me gusta mucho porque tiene que ver con la educación también, pero son creo que dos temas maravillosos: la educación y qué más. ¿Y la redención? Y la redención. ¿Qué cosa es redención? Porque Sí. esa palabra tiene que ver con una ley. Sí, cierto. La ley de la redención, ¿no es verdad? Cierto, cierto. ¿Y qué cosa es la ley de la redención en poquitas palabras? Sí, bueno, no podemos profundizar tanto porque el tiempo no nos daría tiempo. Pero esa es una palabra hebrea llamada Gaal, que ciertamente de allí, de esa palabra Gaal, redención, surge la palabra Goel, que quiere decir redentor. Jesús es nuestro Goel. Nuestro Goel. Nuestro Goel. De la palabra Goel, redentor, sí. Que viene de Gaal, que de es redención. Gaal, que es redención. Ahora, redención, Gaal, sí, ¿qué era? Sí, era la forma bueno, viene de comprar. Okay. De cierta manera nosotros hemos sido comprados a un altísimo precio. Okay. La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero de aquel antaño estaba ligada el Gaal, sí. Estaba ligado a la ley del levirato. Okay. Porque cuando para conservar la descendencia existía una ley donde cuando un hombre moría, si tenía hermanos, los hermanos iban tomando como esposa a la viuda. Ya. Y eso era un tipo de redención. Que me acuerdo, por ejemplo, Booz fue uno de los parientes que no era muy cercano. Pero fue el redentor. Pero el anterior a él no quiso redimir. Ajá, ok. Y entonces él sí redimió. Ya. Es básicamente ponerse en lugar de la otra persona. Ponerse en lugar de la otra persona, que fue lo que Cristo hizo por nosotros. Exactamente. Y de hecho la ley venía con el punto de decir, y yo creo que también tiene que ver mucho con la protección. Por supuesto. Es curioso porque estamos hablando de una época donde la mujer probablemente era vista como un objeto. Cierto. Con menos valor que muchos objetos posiblemente. Cierto. Sin embargo, Dios diseñó una ley de protección de la mujer. Para la mujer. Porque era una protección para la mujer. Porque recordemos que las mujeres normalmente no heredaban propiedades. No heredaban el patrimonio de la familia. Eran los hombres. Entonces, si una mujer se quedaba viuda, sin hijos, varones, básicamente estaba desamparada. Sí, prácticamente. Entonces, de alguna manera Dios ajusta el concepto de la época. Porque era un concepto, hoy día no tendría que ser tan explicativo. Hoy día con decir la mujer tiene derecho y punto. La mujer tiene todos los derechos de propiedad que el hombre tiene y punto. Pero cuando aquello era muy difícil ir en esa corriente cultural. Así que Dios trabajó con la cultura de ellos y les dijo, ¿saben qué? Para que la mujer no quede desprotegida patrimonialmente, un hombre que sea pariente cercano del difunto se va a poner en lugar del muerto, va a ponerse en lugar de esa persona que falleció.
Los hijos no son sus hijos, No, son los hijos del del que murió. Por lo tanto, Y el dinero y todo. el dinero, las propiedades, todo. Y entonces aquella viuda ya no queda desamparada. No queda desamparado. Porque ahora es como si el marido no se hubiera muerto. Así mismo. En sentido Legalmente. Y material. Ahora, fíjense ustedes qué maravilloso nuestro Dios, como pensó en la protección de la mujer, en cuidar a la mujer en un momento en el cual no tenía mucho valor, vamos a decirlo así. Para Dios, por supuesto que sí lo tiene y siempre en lo gran tuvo. manera, siempre lo tuvo. Pero definitivamente trabajó con la cultura, y esta frase de ponerte en lugar de la otra persona, En lugar de la otra persona. para que las obras incluso, yo quiero ahora aquí ponerme Cierto. un poquito más, para que las obras ya no son las obras del difunto, son las obras del que se puso en su lugar, pero es como si hubieran sido las obras del Como difunto. si hubieran sido. Ahora, si yo aplico eso a la redención de Jesús, yo estoy muerto Seguro. en pecado, Seguro. porque soy un pecador, estoy condenado a muerte. Seguro. Y viene el Goel. El Goel. Goel El viene Goel. y se pone en mi lugar. Seguro. De tal manera que ahora mis obras son sus obras, en realidad, no son las mías. Pero se me cuentan a mí, Se me cuentan a mí. como si fueran mías. Así mismo es. Así que básicamente Él está en mi lugar. Seguro. Su justicia se hace mi justicia, aunque yo soy injusto. Y yo creo que eso es básicamente lo que nosotros tenemos que ver con Isaías, que Isaías dice Sí. que por sus llagas fuimos nosotros curados, ¿verdad? Sí. Es básicamente eso. Eso yo, es. yo soy el que en realidad tengo las llagas, pero Él se puso en mi lugar y entonces me da su sanidad. Amén. Ahora, es importante que esto se enseñe, ¿sí o no? Que se enseñe y esa- se aprenda. Y esa es precisamente la introducción de esta lección. La Seguro. introducción de esta lección es básicamente hablar o dejarnos saber de que es importante que enseñemos esto. ¿Qué dice esta introducción? Sí, la historia de la Biblia es esencialmente una invitación a conocer a Dios y comprender su voluntad. Por cierto, aprender a conocer a Dios es nuestra principal respuesta a su gracia. Ok. No podemos ganar esa gracia, pero podemos aprenderla. ¿Y qué es la educación cristiana sino la educación que nos enseña acerca de esta gracia? O sea, más que nada, esto es vital que se aprenda. Vital, vital. En todas las facetas de la vida va a traer consigo la necesidad de la educación, que es lo que estamos Definitivamente. estudiando durante todo el trimestre. Exacto, exacto. O sea, por eso que tenemos que mencionar la educación en todo, Exacto. en todas las facetas, en la Exacto. creación. La estamos estudiando en esta semana, la repasando la redención, pero también tenemos que aprender de la glorificación. Amén. O sí. sea que sí, de tenemos todo el proceso de es un proceso, punta un a cabo, proceso de punta a maravilloso. cabo. Bueno, nos vamos a la primera idea central de la Sí. mañana. Tenemos 3 ideas centrales hoy, y la primera idea central de la mañana es: ¿quién me enseña esto? Nada menos que el rabí de Galilea. ¿Quién es el maestro? Él tiene varios nombres que se le fueron Él dados. tiene muchos nombres: Como por Cordero ejemplo, de Dios, el Redentor, el Señor, el Hijo del Hombre, que se lo dijo a él mismo. Sí, ajá. Se lo dijo a sí mismo él, el Hijo Él del usaba Hombre, mucho esa expresión, el Hijo del Hombre, ¿no? el Salvador, bueno, el Mesías. Isaías dice Padre eterno, príncipe de paz, Príncipe de paz. el rey, en fin. Tiene toda esa muchos cantidad de nombres, pero lo el llama- alfa y la omega, ¿verdad? pero De acuerdo a Juan. lo llamaban maestro o rabí, sin haber sido educado en una universidad. Fíjense ustedes si tenía ese prestigio, que Qué lo prestigio. dejaban leer en la sinagoga, levantarse a leer. Así mismo es. Que es una deferencia básicamente a los rabinos, ¿verdad? Y era el maestro, y de hecho se acercaban a él como raboní, Como el raboní. o rabí. O rabí. O como decimos acá en inglés, Qué quizás respeto, qué respeto. se usa todavía rabbi, you know,
que es para los líderes de la sinagoga, los líderes religiosos judíos. Y las personas que se acercaban a él se acercaban con esa deferencia, porque definitivamente el hombre conocía todo, porque no era que era hombre, no es que solo era hombre, sino era también Dios. era Dios. Y definitivamente ese conocimiento venía de allí. Él nos vino a enseñar la redención, y nos la vino a enseñar teórica o práctica. ¿Cómo fue el asunto aquí? Bueno, práctica, porque él nos enseñó sobre la redención, nada menos que el Redentor, Él mismo. Cada paso que él dio, cada idea que él hizo, cada cosa que él enseñó, lo respaldaba con su propia práctica. Y eso es algo que tenemos que aprender, y quizás tenemos que analizar nosotros cuánto aprendemos de ese maestro para que lo que decimos también esté avalado con lo que hacemos y nuestra práctica. Él dijo, por ejemplo, vine a servir, no a ser servido. Así mismo es. Eso es un ejemplo básico de su reino. El último será primero, el primero será último. Y lo mostró, porque definitivamente cuando se acercó a pecadores, a publicanos, a prostitutas, a personas abandonadas de la sociedad, él estaba poniendo ese ejemplo primero. Cuando se fue a hablar con aquella mujer samaritana, cuando rescató a este hombre abandonado en un agua que nunca se movía, o si se movía nadie se sanaba, al fin y al cabo. Nadie se sanaba. Y son personas olvidadas. Sí, cuando le dijeron quién pecó, este o sus padres, él fue allí y atendió a aquel ciego. No tuvo temor de tocar a los leprosos. Así que cuando él dijo, yo he venido a buscar a los enfermos, a los perdidos, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido, ese es el proceso de la redención. Ese es el proceso de la pero redención. que lo está explicando en sí mismo, Sí, en su propia el propio maestro ejemplo. era el ejemplo. El ejemplo. Bien, nos vamos a la primera pregunta. Sí. Recuerden, no estamos al aire, estamos pregrabados, pero aún así tenemos una pregunta para ustedes. Vamos a darles unos minutos para que ustedes la contesten para ustedes mismos. Para ustedes mismos, no tienen que llamar ni nada. Porque no estamos poniendo el número en pantalla. En vivo. No estamos poniendo el número en pantalla, pero la idea sigue siendo la misma. Contéstenla para ustedes mismos. Sí. Hagan su propio análisis a ver si podemos entenderla. ¿Ve? Dice la pregunta: si la redención debe ser enseñada y aprendida, quiere decir que A. La redención apela solo a los sentimientos. B. La redención apela a los sentimientos y al razonamiento. O C. La redención apela solo al razonamiento. Sí, porque de verdad que hay personas que piensan que solamente el hecho de sentir bonito, como dicen, sentir, ¿verdad? Y yo siento o no siento, ¿verdad? O es algo también intelectual que yo tengo que estar analizando y yo debo comprender y aprender. Y obviamente yo quiero decirles una cosa, como educador que soy, como maestro, a mí me da buenos sentimientos y me emociona aprender. Sí, y a mí también. O sea, a veces tengo problemas con estas cosas que son tan superficiales, donde solamente se ve ese sentimiento o se trata de generar esa emoción, cuando en realidad no existe un aprendizaje detrás. Me gusta aprender, y aprender me emociona. Perfecto. ¿Verdad? Perfecto. Sí. Así pero que no diga la respuesta. No, a ver, díganme ustedes, ¿cuál es? ¿La A, la B o la C? Acuérdense que no pueden llamar. No contesten, porque al fin y al pasar cabo un mensaje no de texto, estamos porque recibiendo ahora. Cuando esto ustedes lo vean, estamos grabados. No, pero contesten para ustedes mismos. A ver, voy a darles 30 segunditos allí. 29, 28, 15, 10, 5. Ya voy con la respuesta. La respuesta. ¿Y la respuesta es cuál? Dime. La redención apela a los sentimientos y al razonamiento. O sea, como dice Isaías 1:18 en la versión nueva Biblia latinoamericana, dice: vengan ahora y razonemos. Dice el Señor: aunque los pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y aunque sean rojos como el carmesí, como la blanca lana quedarán. Esta es una versión muy linda. Sí. Hay otra que dice, arguyamos juntos. O estemos a cuenta. En la versión del 60 creo que es la que más se conoce. Pero realmente la palabra que realmente aparece en hebreo es razonemos.
Me gusta la expresión, me gusta el verbo, razonemos. Razonemos juntos. Sí, hermanos, el hecho de que la fe esté involucrada no necesariamente significa que no hay un razonamiento detrás. Perfecto. O sea, la fe sin razonamiento es presunción. Es presunción. De hecho, la fe sin razonamiento es presunción. Por ejemplo, Jesús estaba en el pináculo del templo. Cierto. Y Satanás lo está tentando a que se lance. Hay una ley que se llama la ley de gravedad. Cierto. Y hay una escalera que él puede agarrar. Cierto. Entonces, porque así como lo subieron o lo subió, sí, él puede bajar. Hay una escalera. Si hay un pináculo, hay una escalera. Hay algo donde él puede bajar. Básicamente decir, me voy a lanzar porque tengo fe, no hay razonamiento detrás de esa fe. Y si no hay razonamiento detrás de la fe, es presunción. Y la presunción se parece muchísimo. Se parece a la fe, pero no es fe. Y Jesús condenó a Satanás cuando le dijo que no lo tentara, ¿verdad? No lo tentara. Ahora, si hay momentos en los cuales no hay escalera. Cierto. Hay momentos en los cuales no hay escalera. Bueno, ahí la fe cumple la función. Si hay tapaboca. Sí, exacto, por ejemplo. Si hay tapaboca, no me lo quito y digo, bueno, no me lo quito porque yo tengo fe de que y ahora Cristo me va a sanar y no va a dejar que el virus me agarre. Tenemos que tener claros que la fe tiene que venir con un razonamiento. Con un razonamiento. La redención se disfruta por el razonamiento que hay detrás de ella también. Por ejemplo, lo que acabamos de explicar, ¿qué cosa es un Goel? Ese Jesús que se puso en mi lugar. Cuando yo razono esa idea, cuando la razono, cuando mi cerebro que Dios me dio, porque Dios me dio el cerebro para pensar, lo razono, me doy cuenta de la inmensidad de su amor por mí. Me doy cuenta de su gran redención. Por lo tanto, disfruto y me emociono. Por esa razón la respuesta es que la redención apela tanto a los sentimientos como al razonamiento. Bien, nos vamos a la segunda idea de la mañana de hoy. Y la segunda idea es la continuación de los profesores. En este caso es las herramientas que Jesús usó. Las herramientas. Bueno, pero sí, porque están inspirados por esa continuación. Lo vamos a ver más adelante. Las herramientas que Jesús usó, porque eran las herramientas que tenía a su mano para el razonamiento y para el estudio. Ahora, cuando escuchamos la expresión, por ejemplo, en Mateo 5, que Jesús dice, no piensen que he venido a eliminar la ley y los profetas. Está hablando de los 10 mandamientos. A ver, no me expliques mucho, que quizás una respuesta por ahí, pero explícame qué significan estas divisiones de la Biblia de aquel momento. Sí, para los judíos, la Biblia estaba agrupada en partes. Y las más conocidas, las más practicadas, era la ley de Moisés, que también se le decía la ley solamente. Se le decía la ley de Moisés, o también en otras partes de la Biblia se le decía Moisés solamente. Sí. Y era para referirse a los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Exacto. O sea que en la mayor parte de los casos, cuando en la Biblia leemos la palabra ley, no se está refiriendo específicamente a los 10 mandamientos, aunque los incluye. Sí, porque son parte del Pentateuco, por supuesto. Pero realmente cuando se dice la ley de Moisés, se está pensando en la Torá. Lo que los judíos conocen como la Torá, los libros de Moisés, eso es la ley. Están los profetas, que incluyen los profetas mayores, los profetas menores, y también están los salmos, que incluyen los proverbios, incluyen Eclesiastés, los libros poéticos. O sea, básicamente son 3 divisiones importantes. 3 divisiones más importantes. Las 3 divisiones, o sea, la ley, los profetas y los salmos, que son los cánticos, los himnos, prácticamente poéticas de la Biblia, prácticamente poéticas y hasta musicales. Y esa es la herramienta que Jesús usó, la parte teórica. Los que somos maestros sabemos que hay un libro de texto y hay una demostración en clase. Ambas cosas tienen que ir a la mano. Usted no se puede sentar
en el buró a leer el libro, los muchachos se les mueren de aburrimiento. Se les mueren de aburrimiento. Se ponen a leer el libro frente a ellos ahí, leer y leer y leer un libro de texto, se mueren de aburrimiento. Así mismo, ¿eh? Así que cuando usted estudia el libro de texto, conoce la materia que va a enseñar, empieza a crear actividades, prácticas, ideas. Los maestros hacen grupos de alumnos y cada vez. Videos, ejercicios, completar cosas. Hoy día tenemos mucho el Kahoot, que ya los muchachos están relacionados con él en nuestra iglesia de Green Acres, porque se usa el Kahoot para los menores de la iglesia. Menores, con preguntas y respuestas. Es como un juego básicamente, y a ver quién gana. Bíblico. Ahora, todo el contenido de la clase en realidad está reflejando lo que el libro de texto dice. Seguro. Solo que las actividades son diferentes. Y yo voy a poner un ejemplo. El libro de texto de Jesús era Moisés, los profetas y los salmos. Cierto. Pero él lo hizo práctico. Lo hizo práctico. Cuando, por ejemplo, en el libro en la ley decía que el día del sábado había que descansarlo, pero que era una delicia para el hombre, ¿verdad? Cierto, en Isaías, cierto. Él lo hizo una delicia para él y para sus discípulos. Y cuando en la Biblia decía en Deuteronomio que amaran a Dios con todo su corazón y con toda su alma, y también cuando se dice que ame a su prójimo, ¿verdad? Como a sí mismo. Él no se sentó a leérselo a los discípulos, él lo mostró en actividades prácticas, ejercicios, Kahoots. Así mismo es. ¿Verdad? Y definitivamente el libro de texto estaba allí, pero la realidad es que él usó muchos tipos de sistemas. Uno de los sistemas más ejemplares que él usó fueron las parábolas. Porque las parábolas tenían que ver directamente con lo que ellos entendían a diario. Con la vida común de ellos. El sembrador, el muchacho que se le escapó al padre. Mal muchacho, ¿verdad? Que después regresó arrepentido. Y yo me imagino que esas historias crearon sensaciones en ellos. Seguro. Incluso algunas de ellas posiblemente dirían, no tenía que haber perdonado a ese muchacho, un malcriado, ¿verdad? Para mostrar quién era. El trigo y la cizaña. Cuando un sembrador escucha eso, se indigna, porque quizás a él le ha pasado. Cierto. ¿Verdad? Y entonces es algo práctico. Es algo práctico. Jesús era un maestro ejemplar. Era un maestro. y déjenme decirles, despertaba sentimientos en sus alumnos. Por supuesto. No era la teoría, no era la letra muerta. Él despertaba emociones en ellos. Cuando la semana pasada hablamos de aquella mujer que él maltrató. Básicamente así que le dijo casi que le comparó con un perro en lecciones anteriores, y que los discípulos se quedarían pasmados, ¿verdad? Pero creó en ellos emociones y sensaciones que finalmente yo estoy seguro nunca jamás se lo olvidaron. Y una de las razones por la cual estoy seguro que no se lo olvidaron es porque tuvieron a un maestro que ejemplificó e ilustró el libro de texto de Moisés, de la ley, de los profetas, de los salmos de aquel tiempo. Lo ilustró de un modo tal que quedó en sus mentes. Vamos a la segunda pregunta. Así mismo. Porque después de esta segunda pregunta tenemos que irnos directamente a quién en realidad les inculcó en la mente de ellos. Cierto. Que también es la mente nuestra, nos inculca las cosas para que no se nos olviden. Para que no se nos olviden. Ajá, pero vamos a la pregunta primero. Y la pregunta dice así: cuando leemos en la Biblia la palabra ley, por eso no quería que andáramos mucho, porque aquí lo dice, se está refiriendo siempre a, cuando decimos que en la Biblia está la palabra ley, siempre se está refiriendo a, inciso A, los 10 mandamientos; B, las leyes ceremoniales; C, los libros de Moisés o el Pentateuco, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Díganos la respuesta, pero no me la escriban, pero sí díganla. Piénsenla en su mente. ¿Okay? No escriban, nada. Piénsenla en su mente. Quiero que la razonen. Ya lo hemos comentado, ¿sí o no? Cierto. Y lo hemos comentado muy bien. No pensemos que cuando se habla de la ley es solamente los 10 mandamientos. Vamos a la respuesta de una vez. Ya. Claro, los 10 mandamientos son parte de los libros de Moisés. Y también las leyes ceremoniales. Claro, son parte de los libros de Moisés, pero no son todo. La ley
en estas subdivisiones, 3 subdivisiones mayores que Cierto. los judíos hacían de las escrituras, son los 5 primeros libros de la Biblia del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Aquí cuando dijo Ajá. Jesús, como dijimos ahorita, Sí. no penséis que he venido para abrogar la ley. Él estaba hablando de los 5 libros del Pentateuco, pero después, en los versículos siguientes, nos damos cuenta que enfocó los 10 mandamientos. Es como un foco más central a los 10 Ya, mandamientos. se Porque noten centró ustedes en- que sí tiene que ser que él estaba hablando de las divisiones grandes, porque él dice: no he venido a abrogar la ley o los profetas. O sea, está hablando de las grandes divisiones, ¿verdad? Las grandes divisiones. Sin embargo, un poco más adelante dice: oíste que fue dicho, no matarás. Y ya, entonces ahí se está enfocando directamente. ya se está enfocando directamente En una a parte uno de los 10 esencial mandamientos. dentro de la ley, que son los 10 mandamientos. Bien, vamos al último mensaje de esta lección de escuela sabática. Y el último mensaje tiene que ver con quién en realidad les hizo a ellos recordar, que también nos hace a nosotros recordar todas las enseñanzas bíblicas. ¿Quién es ese maestro que se quedó, verdad? Y que está con nosotros. Y que sigue con nosotros. Háblanos un poquito sobre este gran maestro. Sí, cuando Jesús ascendió a los cielos, Él le prometió a los discípulos que enviaría a otro consolador. De hecho, ya me está diciendo que Cristo fue un consolador. Exactamente. Pues se le vendrá otro consolador. Así mismo es. Ese consolador llegó precisamente en una fiesta judía llamada Pentecostés, Sí. que era 50 días después de la Pascua. Ya. Por eso se llama Pente. De 50. penta, Pente 50. de 50. Y el Pentecostés era una fiesta y Dios aprovechó. Jesús mismo aprovechó Ya. para que en esa fiesta, que venían gente de todas partes conocidas del mundo conocido de aquel tiempo, Sí. venían a adorar. Ya. Los judíos de todas partes y algunos que no eran judíos también por curiosidad, venían allí a Jerusalén a adorar. Ya. Exacto. En esa fiesta llamada Pentecostés. Sí, exactamente. Ahí se derramó el Espíritu Santo. O sea, Amén. ahí llegó el Espíritu Santo en una forma más personal, porque vino a conmover los corazones de las personas y a aclararles y hacerles sentir que eran pecadores. Amén. Porque esa es una de las principales funciones del Espíritu Santo. Recordarnos todas las cosas que hemos aprendido, y también mantenernos siempre a la expectativa de que qué cosa es pecado y qué cosa no es pecado. Exacto. Y obviamente ahí se apela a lo interior, ¿verdad? Y penetra el corazón y nuestra mente. Bien, el tiempo se nos ha acabado. Vámonos a la última pregunta del día. Y la última pregunta dice así: según el plan de la redención, ¿a qué le llamaríamos educación continua? Eso aparece ahí en la nota. En la lección. ¿A qué le llaman? Y de hecho quiero decirle una cosa: todos los profesionales tenemos un programa que se llama Educación Continuada o Continua. Todos los pastores. Pastores, maestros. Todos, a nosotros se nos dice PDD, Professional Development, o sea, desarrollo profesional. y son cursos y son programas. Nunca van a terminar en su vida. Son cursos, programas para ponerte al día en cosas. Es continuo, ¿verdad? Así que según el plan de la redención, ¿a qué le llamaríamos educación continua? A las enseñanzas que recibimos al irse Jesús y dejarnos el Espíritu Santo. B, a las enseñanzas recibidas de los labios de Jesús. C, a las enseñanzas recibidas de la Torá. O sea, de los 5 libros. De los 5 libros de la Biblia. Y como ya el tiempo se nos fue, nos vamos a la respuesta. ¿Qué es educación continua en la experiencia cristiana? Dinos. Es las enseñanzas que recibimos, inciso A. Las enseñanzas que recibimos al irse Jesús y dejarnos al Espíritu Santo. Y dice Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará
todo lo que yo os he dicho. Así que aparte del gran sistema que Jesús tenía para enseñarles a ellos, habría alguien que vendría y estaría pendiente de que ellos recordaran. Y yo quiero decirte algo, sigue en función hoy día. Si has estado en un momento determinado en el cual te has, por ejemplo, encontrado con alguien a quien quieres predicarle de Jesús y de pronto te viene a la mente una idea, y esa idea cuando tú se la dices a la persona es lo que toca a la persona, y tú dices, bueno, pero qué bueno soy yo haciendo un estudio. No eres tan bueno. El Espíritu Santo pone en tu mente qué vas a decir. Y ahora estoy quizás hablándole a alguien que tiene temor de ir a decirle a alguien y conversar con alguien. Deja que el Espíritu Santo ponga en tu mente qué quiere Él decir. A veces tenemos nuestras propias ideas, sí, y queremos bien usar al Espíritu Santo. Es al revés. Dejemos que el Espíritu Santo nos use a nosotros. Que la idea surja. Una gran oración que yo siempre tengo cuando voy a dar un estudio, cuando estamos dando esta lección de escuela sabática, cuando voy a predicar, una idea siempre constante, continua, que siempre tenemos es la siguiente: ¿qué es lo que Jesús quiere que yo diga? Y esa es mi oración básicamente. Dime, ponme en mi mente qué tú quieres que yo diga. Ponme esas ideas que tú quieres que yo diga. Porque yo no conozco a la persona que está mirando este programa ahora, pero el Espíritu Santo sí la conoce. Cierto. Dios sí sabe quién tú eres y sabe si estamos hablándote a ti ahora mismo, dejándote saber que es tu Salvador, que es tu Rey, que es tu Señor, que Él te ha redimido, que Él está en tu lugar para que tu juicio no sea tuyo, sino de Él, para que tu condena no sea tuya, sino de Él, porque ya Él pagó el precio, seguro, que es su propia vida. Ahora, yo no sé si esto yo se lo estoy diciendo a alguien que en realidad lo está necesitando ahora mismo, pero si el Espíritu Santo te lo está diciendo, Él sí sabe. Sí sabe. Por lo tanto, yo quiero dejarte saber que debemos ser guiados por ese gran maestro. Dejemos guiarnos por Él. Dejemos que Él nos guíe, nos lleve, ¿verdad? Ajá. Hay algo que quería recalcar. Sí, seguro. Dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Que exacto, es importante que estudiemos la Biblia. Ajá. Porque Él nos va a recordar, pero ¿recordar qué? Lo que aprendimos. O lo que aprendimos. Lo que aprendimos. Él no nos puede recordar lo que nos aprendimos. Exacto. Y si es una experiencia que vivimos, también la va a recordar. Nos la va a recordar. Bien, hermanos, que Dios te guarde. Ha sido un gran placer poder conversar contigo. Dios te bendiga en esta mañana, aunque haya sido de modo diferido. Que Dios te bendiga y esperamos con la ayuda del Señor que muy pronto podamos vernos una vez más en vivo desde el templo, que podamos vernos en persona, que ya esta crisis pueda pasar y que podamos en realidad decirte con un gran abrazo físico de verdad amén, que Jesús te ama. Pero mientras tanto, que Dios te guarde, que Dios te bendiga y hasta la próxima. Hasta la próxima.